Patriotas, amigos, y esta vez me permito incluirlos a todos los que no son tan patriotas y a nuestros enemigos comunes. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí en AFN TV y en nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. He intitulado el nombre de este programa de hoy que les traigo: No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni sordo que no quiera escuchar. Quiero aclarar, ¿verdad?, que yo me siento comprometido con mis convicciones para conmigo mismo. Porque como dice el pensamiento que siempre anda deambulando por ahí, que para amar a alguien primero hay que amarse a sí mismo. Sí que empiezo por ahí, no por un acto de vanidad, sino por un respeto a mí mismo, porque tengo que creer en mí mismo, llamarme a mí mismo para poder enfrentar lo que quiero defender y lo que quiero hablar. Sí que también me siento comprometido, obviamente, con mi familia y con todos los ciudadanos de bien que viven aquí en los Estados Unidos. Yo decidí apoyar a Donald Trump y a sus propuestas para dirigir al país en el próximo periodo, ¿verdad? Porque ya tenemos experiencia de lo que él hizo en el periodo anterior antes de este degenerado. Creo firmemente de la importancia y en el enfoque que prevaleció, que fue fortalecer la economía nacional, promover las políticas que impulsaron la creación de empleo, fomentar un ambiente propicio para el crecimiento empresarial. Consideró que fueron sus visiones económicas, fueron fundamentales, bueno, y pudiera estar hablando por mil razones por la cual estaría apoyando a la posibilidad de que el presidente Trump dirija esta nación en el próximo periodo. Yo, sobre todo, también valoro la postura que él mantuvo sobre la política exterior, especialmente cuando se proyectó en su liderazgo internacional. Liderazgo que nos valió el respeto, liderazgo que nos valió el salvaguardar los intereses de nuestro país y promover, muy importante esta parte, relaciones internacionales recíprocas de respeto, de dignidad y de buena convivencia. Pero bueno, eso es bla, 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 y todo eso es una bonita retórica. Es retórica que pudiera estar hablando aquí, bueno, todo el día. Pero como dije al principio del programa, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver o sordo. Patriotas, están sucediendo tantas cosas, pero tantas cosas de manos de personas oscuras, empoderadas del gobierno que nos desgobierna, que nos dan miedo. Por lo menos a mí me da miedo, me da terror. Porque estos oscuros que están comprometidos con una agenda, el objeto es doblegarnos y destruirnos a como ellos puedan. Es que tengo que medir mucho las palabras para evitar que la IA nos pueda censurar y cerrar. Es crucial recordar siempre, en todo caso, que hay personas con convicciones políticas importantes que son dignas de respetar. Yo eso, por encima de todo, lo voy a defender y lo voy a respetar siempre. Aunque también entiendo que hay opiniones divergentes. Yo creo, sobre todo, en la importancia de un diálogo constructivo. Creo que debe de haber una salud para que nuestra democracia pueda funcionar. Pero no pierda visión de esto, mis amigos. Estos oscuros están comprometidos a destruir el empeño
y esa buena voluntad que tenemos todo por defender. Este gobierno que nos desgobierna en su afán de destruirnos nos ha convertido en el hazmerreír del mundo y de los enemigos que pululan contra nosotros. Pero también existe una casta, y eso es un poco triste a todo esto. Existe una casta de personas que piensan que todo esto se va a resolver simplemente quedándonos tranquilos y que todo esto se va a resolver por el peso específico de la gravedad, de la ley de gravedad, que la ley y la Constitución van a prevalecer. Hay un refrán o un pensamiento al estilo médico, y ese pensamiento anda por ahí y dice: no existe enfermedad, sino existe hombres incapaces de encontrar su cura. O peor, fuera de contexto, hay personas románticas que piensan que la ley va a preservar pese a todo. Y ambas cosas son verdad. Ambas cosas están ahí y ambas cosas son peligrosas. Yo quisiera presentarles aquí en este momento a un fragmento de un programa de Mega Show de Aldito Rojas, con el fin de que ustedes puedan apreciar la profundidad en donde estamos parados y lo intenso del peligro a que estamos expuestos. Por favor, escuchen. No, el fanático eres tú, que no ves lo que está pasando y lo peligroso que se está poniendo esto. Y el llamado que hizo Texas hace poco a los patriotas a nivel nacional para ir a defender a Texas. Tú no sabes lo que tú estás hablando, Apolo. Tú no estás consciente de lo que tú estás diciendo, men. Ni de lo que está pasando, brother. Yo de hablar de esta situación, la piel se me pone de gallina, brother. ¿Qué cosa tú estás hablando, men? ¿Qué más podemos esperar del gobernador republicano Greg Abbott, también conocido como el demonio sobre ruedas? Este es el mismo tipo que hace unos días atrás dijo que él no mandaba dispararle a los inmigrantes por temor de que Joe Biden lo demandara por asesinato. Pero claro, no dispara a los inmigrantes por temor a que Joe Biden me demande. Pero es una invasión. Y en una invasión cualquier cosa cabe, Apolo. Lo quieras aceptar o no, es una invasión de inmigrantes ilegales, organizados, bien organizados, dirigidos, guiados, con altoparlantes, guiados. Y ahora vamos a parar aquí y mañana vamos a caminar hasta no sé cuánto lugar. Allí, por favor, no se separen, vamos a recibir ayuda de tal cosa, más cual cosita. Así que todos tranquilos, organizados como un ejército, Apolo. Disparar entra dentro de lo que es una invasión. Y Greg Abbott no lo hace para evitar una demanda más por parte del gobierno inservible al que tú defiendes. Demonios sobre ruedas, ¿no? ¿Y quién es Biden? El diablo sentado en el trono de la Casa Negra. Patriotas, amigos, no entender esto va más allá de lo peligroso. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Es que acaso hay algún plan de contingencia? ¿Acaso hay algún plan B? Murphy, el famoso Murphy, enunció a través de sus leyes algo así como de que si algo puede salir mal, va a salir mal. Tremenda afirmación es. La intención de Murphy en todo caso era identificar, detectar y poner el correctivo antes de que el objetivo se pudiera perder, antes que pudiera haber un accidente,
antes de que fuera irremediablemente recuperado. ¿Y cuál sería entonces el objetivo nuestro aquí en este momento? Uno solo: Make America Great Again. Hacer América grande otra vez. A cualquier costo, y dentro del marco de la Constitución. Como dije al principio, yo como ciudadano estoy comprometido con mis convicciones. He decidido apoyar a Donald Trump y a sus propuestas para dirigir al país en el próximo periodo. Creo firmemente en la importancia de su enfoque, fortalecer la economía, y vuelvo al punto: todo eso es bla, 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 y eso es una bonita retórica. Pero es importante no perder el norte y tenemos que valorizar nuestra posición y nuestro deber en todo esto. Si usted no entiende eso, estamos mal. Y yo no sé en qué manera poderme expresar, pero es importante respetar las convicciones ajenas, pero es fundamental que nosotros determinemos de verdad enfrentar esta situación por la salud de nuestra sociedad, por nuestro futuro como comunidad, por preservar la república y la democracia que ella conlleva. Es usted la persona que tiene que pensar si estamos bien o estamos mal. No me compete a mí. Es más, yo no estoy aquí, nuevamente le repito, con el ánimo de profeta del desastre. Si alguien se ha comido ese cuento, o que yo simplemente estoy propiciando cosas malas, se equivoca. No pierda esa razón, porque yo voy a defender en todo momento que nadie saque de contexto mis palabras. Las palabras que he dicho, las palabras que con una oportunidad me atreví a afrontar, las que estoy diciendo y las que voy a seguir diciendo, nadie se equivoque en poner palabras que yo no he dicho o que saque de contexto mis propias palabras, porque esa no es la razón. Mis pensamientos y mis palabras, les repito, han sido, son y serán usted me conoce, usted sabe lo que yo siempre he dicho: no se deje llevar por ideas que traten de cambiar lo que yo estoy diciendo, por ideas de manipular. Nosotros tenemos un frente común que es contrarrestar la virulencia de estos oscuros, porque ellos, cada vez que nosotros hacemos algo, y sí estamos haciendo algo, sí aparecen buenas manifestaciones en todo momento, y sí hay luz de que la gente está reaccionando, pero ellos, los oscuros, los que usted conoce, cada vez que se hace algo, son multiplicadas por 1000. Así que les voy a repetir nuevamente: mi ágape a Donald Trump se basa en mi firme convicción de que sus propuestas son las más adecuadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros del país. Estoy comprometido en contribuir en lo político, positiva, activa, todo lo que pueda ser necesario por preservar mi futuro, el de mi familia y el de todos los conciudadanos estadounidenses de bien. No hay tiempo para quedarse tranquilo, pero quedarse tranquilo y sin hacer nada en espera
porque una obra del más allá venga y resuelva todo, me he cuestionado. De nuevo repito, mi ágape por Donald Trump se basa en mi firme convicción. No cambien mis palabras, no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Aquí sí se está haciendo algo, pero no es suficiente. Los oscuros la multiplican, y eso es lo que yo les traigo a usted, lo que trato siempre de decir, lo que siempre trato de traer, porque es importantísimo mantenernos positivos en este debate, porque es el futuro de todos nosotros aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Quiero agradecer la oportunidad por permitirme compartir mi perspectiva, siempre con el debido respeto hacia las opiniones diferentes a las mías. De verdad, yo respeto todo eso, pero quiero recalcar nuevamente, juntos podemos trabajar por un país fuerte, próspero y unido. Si estamos en la misma página, yo le invito a usted a seguirme. Yo le invito a usted que se mantenga en contacto a través de AFN TV y AFN TV Radio, porque es el medio que tenemos para mantener nuestro activismo y nuestro proselitismo. Saludo a todos mis amigos y también a todos mis detractores. Créanme, los invito de verdad a que nos mantengamos unidos. Importantísimo, compartan el programa, y quiero que ustedes sepan que desde lo más profundo de mi corazón, mi mejor deseo, mi mejor plegaria, que Dios bendiga América. God bless America. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that
world.